Quien nos presenta la ponencia titulada La crítica de la economía política de Marx en el pensamiento de Aureliano Ortega. Entonces cedo la palabra y le paso el micrófono a Andrea. Gracias, Ana. Gracias, Omar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco a Paloma, a Carlos y bueno, pues voy a leer para ceñirme al tiempo. Bueno, pues uno de los temas centrales de la obra del filósofo Aureliano Ortega Esquivel es sin duda la cuestión de la crítica, en particular de aquello que define al marxismo crítico y en este sentido al método inaugurado por el filósofo Karl Marx. En su libro Marxismo crítico en México caracteriza qué es el pensamiento marxista y nos dice que se trata de un ejercicio teórico que tiene como objeto de estudio el capitalismo en sus formas decadentes, un estudio crítico que se formula y expresa, y cito a Aureliano, y se expresa como contrasentido, es decir, como una lectura que no glosa o describe las cosas tal como son o aparecen, sino de manera negativa, propiamente deconstructiva, cuyas herramientas fundamentales son el materialismo y la dialéctica, formas bajo las cuales las cosas pueden ser captadas, pensadas y finalmente dichas con verdad. Fin de la cita. Es además un discurso necesariamente revolucionario, porque está construido para la transformación social. Bajo esta definición, Aureliano Ortega califica la mayor parte de las teorías contemporáneas, a las teorías críticas contemporáneas, como teorías que han abandonado los componentes del marxismo crítico. Es decir, que han abandonado no solo las herramientas metodológicas, sino la voluntad de poner en crisis el pensamiento hegemónico. Para comprender lo anterior, es preciso ir en un primer momento a la definición y análisis de lo que podríamos llamar el método de la crítica de la economía política. En su texto, La crítica de Marx al método de la economía política, el filósofo mexicano hace un análisis pormenorizado de la célebre introducción de 1857 a la crítica de la economía política de Marx, que nunca publicó, pero en el que quedaron dichos los elementos de lo que podríamos llamar el método marxiano. Cito a Ortega: Karl Marx cultivó una manera peculiar de pensamiento complejo que está caracterizado como metacrítica del saber organizado en disciplinas, que se dirige hacia el desenmascaramiento de las estrategias de dominio social y cultural que despliega el capital en su fase decadente y se concibe finalmente como búsqueda de herramientas nuevas para el desarrollo de un contrapoder anticapitalista articulado orgánicamente a las luchas de los trabajadores. Fin de la cita. De esta manera, una primera caracterización del pensamiento de Marx es que se trata de un pensamiento complejo que se eleva sobre el discurso dominante, crítico en el sentido en que debe dar cuenta de las formas de dominación del capital y debe desembocar en un proceso de confrontación, de lucha anticapitalista. Para ser más específico, Ortega refiere a Karl Korsch, para quien el discurso crítico debe de ser específico en el sentido de que debe tener un método que corresponda al objeto de estudio. Debe ser crítico negativo, es decir, que no solo describa, sino que dé cuenta de las contradicciones de la crisis, y debe ser también transformador, dirigido hacia el cambio social. El discurso crítico, entonces, es capaz de situar su objeto en su especificidad histórica, lo que implica dar cuenta de que es el resultado de un proceso con características singulares. La crítica supone que el discurso no es descriptivo, sino deconstructivo, es decir, que desmonta el sistema categorial del discurso positivo. Su objetivo es la transformación de la realidad social, así como el estudio del hecho capitalista en su decadencia. Esto último significa para Ortega el estudio de la recurrencia de las crisis y de las contradicciones que son consustanciales al hecho capitalista. Si bien lo anterior describe las características de un discurso que es marxista y que es crítico, la crítica de la economía política de Marx debe buscar desmontar tanto el aparato conceptual como el método y con ello el sistema lógico que sostiene al pensamiento burgués. Así, para Ortega,
Marx logra en su introducción determinar los errores conceptuales y metodológicos de la economía política y con ello los límites conceptuales y epistemológicos de la misma, que a continuación detalla, y lo cito. Primero, un desmonte crítico del empirismo inglés y del individualismo metodológico. En segundo lugar, un severo juicio del principio de simplicidad. En tercer lugar, el examen de las formas, las posibilidades y los límites de la abstracción como recurso epistemológico complejo. En cuarto lugar, los límites de la lógica formal y del principio de no contradicción en el horizonte de los fenómenos económicos y en el tratamiento de procesos complejos, mientras señala y denuncia los desaciertos a los que conduce la ahistoricidad de los conceptos. Fin de la cita. Marx así sostiene que los elementos que caracterizan a la economía política, es decir, la simplicidad, el individualismo metodológico, las determinaciones de la lógica formal, la ahistoricidad y la abstracción, le impiden abordar con verdad su objeto de estudio a la economía política, que es pues la sociedad de mercado y el capital, dando lugar así más bien a una descripción de orden caótico. Así, en este texto, Marx describe el método correcto de la economía política, que para Ortega permite, y lo cito, la articulación no como simple encadenamiento de los elementos diversos, sino como una rica síntesis de determinaciones, como una totalidad orgánica, fin de la cita, que se presenta como una acción recíproca en la que se involucran cada uno de los momentos de la producción, fin de la cita. Con base en la caracterización anterior de la crítica de la economía política, Aureliano Ortega considera que al rechazar la simple categorización y descripción de los elementos y optar por un proceso de lo abstracto a lo concreto en el que se establecen las relaciones entre los elementos que constituyen al objeto, fue posible describir al hecho capitalista como una totalidad orgánica rica en determinaciones, como un proceso complejo. La importancia de esta reconstrucción del método de Marx es que la crítica nos permite no solo discernir el modo de funcionamiento del sistema capitalista, sino sobre todo el modo en que su funcionamiento se revela como un modo de reproducción de las relaciones de dominación, que no era posible dar cuenta con el método tradicional de los economistas políticos. Consideramos que hace falta en esta caracterización de la crítica de la economía política de Marx tomar en cuenta cómo es que ésta se presenta en El Capital, pues no es sino hasta la redacción de su magna obra que Marx logra poner en práctica las posibilidades de la crítica de la economía política. Sin entrar mucho a detalle, Marx introduce dos categorías novedosas que le permiten confrontar y superar o reestructurar el discurso de los economistas políticos. En efecto, es Koyin Karatani quien sostiene que la noción de forma-valor es una categoría novedosa que aparece hasta El Capital y que le permite recuperar la paralaje que se presentaba entre la categoría de valor en el pensamiento de David Ricardo, un cartesiano, y la propuesta empirista del valor de Samuel Bailey. En efecto, Aureliano Ortega insiste en que el discurso crítico tiene como objetivo permitirnos trascender los límites de la significación del discurso burgués. Esa es quizás su diferencia específica. Para ello, dos elementos son centrales. Por una parte, la dialéctica como método y la revolución como sentido. Sin embargo, a este respecto, consideramos que la recuperación y la reconstrucción teórica de la paralaje, es decir, la recuperación de los discursos contradictorios que conviven en el pensamiento burgués y su modelo lógico-epistemológico, permiten no solo dar cuenta de las limitaciones del mismo, sino incluso producir sentido a partir de estas. En el caso de Marx, se trata de la propuesta de una nueva categoría, la de forma-valor. Si estamos de acuerdo con la importancia que Karatani le concede a esta última, entonces parecería que más que la dialéctica, la herramienta metodológica de Marx es la de la determinación de los paralajes y la reconstrucción transcrítica que la acompaña, como herramienta para superar los límites del significar capitalista. Otra categoría fundamental es la de forma natural. A este respecto, Aureliano Ortega sostiene que se trata de una categoría para comprender la dimensión cultural del capital y que es una de las grandes aportaciones de la obra echeverriana. En su texto, Bolívar Echeverría en 4 tiempos,
Sostiene que el análisis del valor de uso, valor, permite dar cuenta de la inadecuación de la ley del valor para representar la riqueza en el capitalismo. Considero que la forma natural juega además un papel fundamental en la reflexión sobre la crítica de la economía política, no solo como una herramienta para pensar la cultura, sino para pensar el modo de reproducción del hecho capitalista, no solo en el pensamiento de Bolívar Echeverría, sino fundamentalmente en el de Karl Marx. Pues como señala el filósofo ecuatoriano, la categoría de forma natural y la contraposición forma natural, forma valor, no estaba presente en el discurso de los economistas políticos y le permite a Marx mantener a lo largo de su obra la paralaje entre la lógica espontánea y humana como principio de contrastación de la lógica del valor que se valoriza. En este sentido, como sostiene Ortega, permite poner en crisis una y otra vez el discurso burgués al confrontar permanentemente su lógica mercantil. Con base en lo anterior, nos interesa ahora retomar la crítica que Aureliano Ortega hace de los discursos contemporáneos en dos trabajos, La teoría crítica hoy y en su libro Marxismo crítico en México. A su modo de ver, la teoría crítica contemporánea está en una crisis profunda de significación, lo que ha impedido que en los últimos años se haya constituido como un corpus, desde hace tiempo, como un corpus teórico que tenga la fuerza que el marxismo tuvo en su momento. Estamos pues asistiendo, y cito a Ortega, a una crisis crónica de la producción del sentido social humano, que se determina como una especie, fin de la cita, que se determina como una especie de perplejidad frente al capitalismo y que obstaculiza la capacidad de oposición efectiva al discurso hegemónico. Es una crisis de sentido que podemos comprobar en la pluralidad de los movimientos sociales, los cuales, desarticulados entre sí, contienen agendas reivindicativas particulares, excluyentes y por momentos confrontadas, incapaces de construir un discurso que permita la visualización de un horizonte de justicia que dé cauce a una lucha común. Es decir, que a diferencia de la crítica de la economía política de Marx, las nuevas teorías no logran desembocar en una lucha anticapitalista. Ejemplos de las crisis del sentido son las nuevas epistemologías del sur o estudios culturales a los ojos de Ortega. Las nuevas filosofías críticas se presentan como teorías anticapitalistas, pero más bien parecen tener otro objetivo, el de desactivar al marxismo y por lo tanto a la crítica del capitalismo y a la lucha de clases, y cito a Ortega: aquellas intervenciones, aun cuando se presentan abiertamente como críticas y aún anticapitalistas, obvian el hecho de que serlo no se deriva de una pura intención declarativa, sino de dispositivos y prácticas teórico-políticas que la mayoría de las veces debe cumplir un enérgico proceso de desfetichización y cuya ausencia remite sus propuestas a los mismos lugares a los que remitía la de sus antecesores progresistas: la democracia, el comercio justo, la renta básica. Fin de la cita. Estas nuevas teorías, y de nuevo cito a Ortega, apenas arañan la superficie de la cáscara cósica que cubre el núcleo central del poderío capitalista y sus estrategias de dominio. Fin de la cita. Que se halla en lo que Ortega denomina la esfera profunda del proceso de realización del capital. Son así incapaces de constituirse como discursos críticos negativos porque permanecen en los límites del código de sentido burgués, porque no dan cuenta de la manera en que el capital se realiza y se reproduce, y con ello de las formas violentas de explotación y despojo que se requiere para cumplir con este propósito. De tal manera que, en el contexto de una sociedad subsumida a la valorización del valor, estas nuevas teorías no han sido atravesadas por un proceso de desfetichización. Para Aureliano Ortega, esto se manifiesta en dos falacias argumentativas que las caracteriza. Por una parte, la falacia del sujeto constituyente, que no alcanza a dar cuenta de las estructuras de dominación, limitándose a una narrativa que da voz a la experiencia del subalterno, por ejemplo. La otra, la falacia de la lingüisticidad constitutiva, en la que de nuevo ocurre algo similar, pero en el lenguaje,
dejando de lado las relaciones materiales. A este respecto, resulta interesante que la noción de desfetichización supone, a nuestro modo de ver, la posibilidad de construir categorías que desmonten, desvelen el engaño del discurso burgués, lo que implica, por ejemplo, no solo comprender las opresiones que nos atraviesan y las posibilidades de transformación cultural a través de los actos lingüísticos, por ejemplo, sino su vínculo con la reproducción del capital. Es decir, desvelar el vínculo entre, por ejemplo, el racismo y el capitalismo, o bien el patriarcado y el capitalismo, y con ello su reproducción más allá de los individuos particulares. Es cierto que, a pesar de las limitaciones que nos presentan las nuevas teorías críticas, en ellas se ha hecho el intento, fallido quizás, por comprender las nuevas formas en las que el capitalismo se impone, más allá del espacio productivo fabril, al insertar la pluralidad en la problematización de la dominación social. De ellas podemos extraer una lección fundamental que recuperan y sobre la que trabajan autoras como Roswitha Scholz o Moishe Postone desde hace tiempo, o recientemente Nancy Fraser. En estos trabajos se insiste en que las teorías de la identidad y las teorías de la diferencia señalan un problema que no había sido aún conceptualizado en el marxismo: el problema de la función que cumplen las identidades, las diferencias y la jerarquización de las poblaciones en la reproducción del capital. En este sentido, es central volver a definir algunos de los componentes de la crítica de la economía política. Si estos son, como sostiene Aureliano Ortega, la especificidad, la crítica y la transformación social, debemos comprender cuál es la especificidad del así llamado capitalismo neoliberal. Abordar la crítica al capitalismo y al aparataje ideológico que lo sostiene actualmente a partir de un nuevo conjunto de categorías de desarticulación, es decir, de crítica negativa determinada, lo que implica a su vez volver a delimitar el objeto de estudio y redefinir la noción de transformación social, de revolución o de praxis humana. Estamos de acuerdo con Ortega en que el discurso crítico debe mirar hacia la transformación social en la medida en que es capaz de comprender la praxis humana. Sin embargo, esta debe reformularse. En ese sentido, creo que parte de la obra de Bolívar Echeverría tuvo este objetivo. A este respecto, Ortega señala que nos hallamos actualmente en, y lo cito, una forma particularmente bárbara de acumulación capitalista, o mejor, de inclemente y cínico despojo de la riqueza social por el capital a través de nuevas y viejas formas de explotación en las que no se excluye la esclavitud y el trabajo forzado de mujeres y hombres de todas las edades. Como complemento teórico ideológico a la imposición de esta nueva barbarie, esta revolución de la derecha emplazó una feroz ofensiva político-publicitaria en contra del marxismo, que afirmaba que la desaparición de la Unión Soviética y del socialismo real probaba que todo cuanto había inscrito el discurso comunista en su programa de transformación social bajo las denominaciones simbólicas de la revolución y la libertad había sido ya plenamente alcanzado por las democracias occidentales. Cualquier demanda de transformación no sería sino un anacronismo o un despropósito. De ahí que el marxismo pues haya entrado, fin de la cita, perdón, de ahí que el marxismo haya entrado, de acuerdo con Aureliano, en una crisis profunda de significación. A manera de conclusión, quisiéramos entonces insistir en las posibilidades de una crítica que permita desafiar al capital. La crisis contemporánea es mucho más profunda de la que fue testigo Marx. Se caracteriza, como nos ha dicho Aureliano, por un nuevo modelo capitalista de acumulación basado en el despojo a través de renovadas formas de explotación, a través, por ejemplo, de la renta tecnológica, el cual, más de caer recurrentemente en periodos de crisis como en el periodo de Marx, se haya sumido permanentemente en esta. Además, viene acompañado de un discurso ideológico que en su momento tuvo fuerza inusitada y que actualmente se manifiesta en los nuevos neofascismos. En Latinoamérica resulta a la vez evidente que la crisis toma una forma mucho más violenta. Para renovar la crítica de la economía política, podemos pensar en la estrategia que Bolívar Echeverría utilizó e insistir en la importancia de las categorías que introduce al debate. Por ejemplo, el concepto de blanquitud y la teoría de la americanización de la modernidad,
La blanquitud será definida como el proyecto genocida del capital, que en su núcleo es racista, segregacionista y destructivo. Este concepto permite comprender el uso y la función que cumplen las identidades en la consecución de un proyecto de control de las poblaciones en el capital. Es así a la vez una crítica potente a gran parte de los estudios culturales. En segundo lugar, el lugar que ocupa lo natural en la configuración de la vida subsumida al capital. Es decir, la importancia de recuperar e insertar en la vida humana el principio del valor de uso, forma natural, como perspectiva política para el futuro, por lo cual se trata no solamente de reflexionar en torno a la noción de metabolismo y la relación de los seres humanos con el ambiente natural, sino también de construir políticas de resistencia y de reproducción social que busquen recuperar una sociedad guiada por la reproducción simple, una sociedad guiada entonces por el valor de uso. Se trata así de una estrategia para una praxis humana de otro orden, una praxis de la forma social natural que reconstruya su lógica en el discurso, como señala Ortega, pero también que nos ejercite en su práctica, que recupere las relaciones sociales basadas, por ejemplo, en la ayuda mutua y la reciprocidad. Y esta propuesta nos ofrece entonces buenos indicios para pensar horizontes postcapitalistas y para pensar en nuevas subjetividades en el interior de una sociedad en la que solo juegan las personificaciones económicas, como diría Marx. Y bueno, por último, considero que otro elemento fundamental de una nueva teoría crítica es la recuperación de la teoría de la subsunción de Bolívar Echeverría. Pues esta es central para pensar la transformación, pues no solo hace referencia, como señala Ortega, y lo cito, al problema de que el reconocimiento fetichista de que la subsunción capitalista de la autorreproducción social reposa en la imposibilidad de remontar la positividad alienada de una subjetividad automática que destruye sistemáticamente las bases sobre las que se producen y consumen los valores de uso, fin de la cita. También se trata de una teoría que apunta a la idea de que la dominación no es nunca total y que las respuestas al hecho capitalista pueden ser múltiples y por lo tanto que siempre se está en posibilidad de reinventarse. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Andrea. Vamos a ver si podemos